3, después de este van a quedar 2 del libro de Juan, y todavía le estoy preguntando al Señor qué hablo después. Y entre esas preguntas que uno le hace al Señor, me vuelvo a Juan capítulo 1 y los primeros versículos, esperando, hermanos, que cuando terminemos el libro haya crecimiento en nuestras vidas, que nos entreguemos más al Señor, le amemos. Cada vez que vamos aprendiendo de la Escritura, vamos conociéndole más, y eso nos tiene que llevar a ser adoradores, a exaltarle, a glorificarle, porque hasta aquí, hermanos, hemos visto la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Hemos visto su gran amor, hemos visto su gran compasión por nosotros, que sin merecerlo simplemente Él se dio a sí mismo. ¿Cuántos creen que Dios les ama? ¿Te cree que Dios les ama? Amén. Siempre gritamos ahí, sí, yo creo que Dios me ama. ¿Cuántos necesitan ser restaurados? Amén. Y aquí me pongo pesado. ¿Cuántos amamos al Señor de verdad? Amén. Oh, amén, amén, amén. De verdad. Amén. No necesito comprar aire que respiro. Aleluya. Bien, vámonos entonces al libro de Juan, capítulo 21. Vamos a leer de los versículos 15 al 17. Juan, capítulo 21, de los versículos 15 al 17. Ustedes saben, no es que uno esté viejo, es que la Biblia la hacen cada vez más chiquitita las letras. Entonces, ¿ya? Apacienta mis ovejas. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aleluya. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Aleluya. Amar al Señor es la pregunta, hermanos míos, fundamental que todo cristiano debe hacerse. Si realmente amamos al Señor. Hemos visto hasta aquí cómo Jesús se apareció. La semana pasada lo vimos, mientras ellos estaban pescando, no pescaron nada, viene el Señor, obra en milagros, nuevamente la comunión que se había perdido por un tiempo es restablecida entre los discípulos y el Señor, pero faltaba algo que el Señor tenía que hacer, y era realmente restaurar a quien lo había negado. Si es cierto, Pedro fue perdonado, fue restablecido por parte del Señor, pero tenía que haber una restauración completa y total para que no solamente él lo sintiera, sino que los que estuvieran a su lado también pudieran ver la restauración real de este discípulo que iba a ser apóstol del Señor.
Y esa es la pregunta que constantemente, hermano, debemos hacernos en nuestras vidas. ¿Estamos amando al Señor de verdad? ¿Estamos realmente amando al Señor de corazón, con una profundidad? Vamos a ir viendo a través de la Escritura qué es lo que hace el Señor con Pedro. Y lo primero que hace es una restauración necesaria. Para poder entender este pasaje hay que irnos unos días más atrás, cuando Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones. Primero en la casa o en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado, Pedro lo niega. Y una vez que ocurre esta negación, ahí en Lucas 22, 61 y 62 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Luego de esto, mientras Juan, algunas mujeres estaban al pie del madero, mientras Nicodemo, ¿cierto?, y José de Arimatea sacaban el cuerpo del Señor, Pedro desaparece de escena. Quizás estaba escondido, quizás estaba mirando de lejos, pero estaba totalmente desaparecido de la escena. Y después se ve o se encuentra a Pedro junto con los discípulos, encerrados, escondidos, hasta cuando aparece recién María Magdalena y da la noticia de que la tumba está vacía. Nuevamente Pedro aparece en escena corriendo hacia la tumba que ya estaba vacío. Me imagino, hermanos míos, el corazón de Pedro y la mente de Pedro, totalmente desolado, totalmente destruido, totalmente dolido porque le había fallado al Señor. Me imagino que la mirada de Pedro no se volvió a levantar, no era el mismo Pedro, no tenía ese mismo ímpetu, esa misma devoción, esa misma alegría que lo caracterizaba, ya no la tenía. ¿Por qué? Porque le había fallado al Maestro. Y es más, cuando Pedro, la semana pasada lo vimos, dice: me voy a pescar, es como decir: vuelvo a mi antiguo oficio, no tengo nada más que hacer porque le he fallado al Señor. Pero aquí aparece la gran misericordia y la bondad de nuestro Señor. Si es cierto, Jesús restaura la vida de Pedro, Jesús no le debía nada a Pedro. Es más, Pedro le debía una explicación. Pedro debería haberse acercado al Señor y haberse arrepentido y haberle gritado: Señor, te he fallado. Pero lo vemos al revés, el Señor buscando a Pedro para poder restaurar su corazón. Gloria a Dios. Eso nos muestra que el Señor, hermanos míos, se preocupa personalmente por el alma y el corazón de sus discípulos. Y de los que estamos aquí, ¿quién no le ha fallado al Señor? Amén. ¿Quién no le ha fallado? Constantemente le fallamos. Así es, Señor. Y cuando le fallamos nos duele el alma, nos duele el corazón, nos entristecemos, nos queremos como arrancar y decir: Señor, no me mires porque te he fallado. Pero piensa en la misericordia y la compasión del Señor, que se acerca una vez más y nos habla una vez más y nos abraza una vez más. ¿Sabe por qué? Porque Él solamente le interesa restaurar nuestra vida. Es más, de todos los discípulos que le habían fallado, yo hubiera sido el Señor y no les preparo nada. Y el Señor les prepara un desayuno. Mire si la misericordia de Dios. Amén. Amén, Señor. Yo hubiera sido el Señor: ¿qué les tengo que preparar desayuno a esto si me fallaron, me dejaron solo? Pero el Señor no actúa, gracias a Dios, no actúa como uno, sino que al contrario, aún así tiene misericordia de sus discípulos y les prepara el desayuno para que se pudieran alimentar. Y en ese momento es cuando aparece la restauración del Señor para la vida de Pedro. Pedro le había negado 3 veces. Primeramente, Pedro negó a Jesús
entre las brasas ardiendo en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y esto es glorioso, hermano. Yo les digo siempre, analicen los detalles. ¿Por qué aparece la escritura que está preparando el desayuno, las brasas? ¿Cuál es el sentido que el escritor haya escrito todas esas cosas? Primeramente, mire, Pedro niega al Señor en medio de las brasas. Y Jesús lo restaura en medio de las brasas del desayuno, porque el desayuno no es que llevan a los pescados a la cocina, como lo hacemos ahora. Como si supiera cocinar. Ya. Como que lo llevan a la cocina y lo hacen. No, en ese tiempo, hermanos, se tomaban las brasas y ahí se calentaba o se cocía el pescado. La primera vez que negó Pedro al Señor, lo hizo en medio de las brasas. Y la primera restauración que le hace el Señor es en medio de las brasas. De la misma manera que Pedro le falló, de la misma manera Cristo lo está restaurando. La segunda vez Jesús usó la forma solemne del doble amén. De cierto te digo, Pedro, que me vas a negar. Y ahora usa esta misma doble intención. De cierto te digo que un día vas a morir por causa mía. Y usted me dice, pero eso no es restauración. Para el Señor es la manera de restaurar. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero Jesús, al restaurarle, le permitió afirmar 3 veces que lo amaba. ¿Por qué el Señor le pregunta 3 veces si le ama? Para restaurar las 3 veces que le negó. Gloria a Dios. Cuando Pedro niega a Jesús, se refiere a él diciéndole, no conozco a ese hombre. Incluso jura y maldice, no, yo no lo conozco. Maldito soy si estoy mintiendo, llegó a decir Pedro. Pero ahora en esta restauración, cada vez que se refirió al Señor, a Jesús, le dice Señor. ¿Sabe lo que significa decirle a Cristo Señor? Amo, dueño, tú eres mi maestro y yo soy tu discípulo. Antes le había dicho no lo conozco, ahora está proclamando que Él es su rey. Y en todo esto vemos el cuidado, hermanos míos, que puso el Señor en la restauración de Pedro. Y nos enseña también a nosotros mismos que debemos poner nuestra vida para que Cristo nos pueda restaurar. Y no solamente nuestra vida, sino que de la misma forma que Cristo restauró la vida de Pedro, nosotros también estamos llamados para restaurar la vida de nuestro hermano caído. Porque no es ponerle el pie encima a quien se cae, a quien peca, a quien le falla al Señor. Es ir y levantarlo con amor. Hermano, así como Cristo me restauró, también te quiere restaurar a ti. Pero también había un reproche sutil en las palabras del Señor. En cada una de las 3 preguntas, el Señor se refiere a Pedro como Simón, hijo de Jonás. Y esta es la forma que el Señor usaba cuando quería llamar la atención de Pedro, recordarle su antiguo nombre. Es como yo a veces cuando le digo, cuando mi esposa se enoja, me dice Juan. Cuando me dice Juan, digo, ya, ¿qué hice? Los chiquillos saben que, me hacen así. Nosotros siempre nos hemos respetado, amor, vida, no sé, un montón de palabras, pero cuando me dice mi nombre, Lo mismo usaba el Señor con Pedro. Siempre le decía, Pedro, hijo mío, mi discípulo, pero cuando quería llamar la atención, Simón, hijo de Jonás. Y esto era para llamarle la atención o observación de su conducta. ¿Por qué? Porque Simón, hijo de Jonás, era su nombre de nacimiento, pero no el nombre de discípulo. Y con esto Cristo quiere hacer que Pedro recapacite y considere muy bien lo que le iba a decir. La primera pregunta que el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos discípulos que estaban a su lado? Recuerden que Pedro siempre se caracterizó por creerse mejor que los demás. Así era Pedro.
Cuando el Señor dice, oye, todos ustedes me van a dejar, no, todos se pueden escandalizar, pero no, mi vida daré por ti, siempre poniéndose por encima de los demás. Entonces el Señor le llama la atención y dice, Pedro, ¿me amas realmente más que estos? Y ahí vemos la actitud de Pedro, que no era impulsivo como las veces anteriores, sino que le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí yo quiero hacer un alcance, hermano mío. Porque aquí se aprecia el verdadero amor que tiene el Señor para con nosotros, pero también el amor que nosotros tenemos para con Él. Cuando nosotros leemos la Reina Valera, aparece la palabra amar. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo, o tú sabes que te amo. Pero la verdad es que cuando uno se va al griego, hermanos míos, sobre todo a la traducción Biblia de las Américas, que es una de las más antiguas, dice de la siguiente manera: entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Por qué hacer este alcance, hermanos míos? Porque en el griego original se usan dos verbos distintos. Uno llamado agapo, que significa un amor intenso, con sacrificio, con entrega total. Y otro que se llama pileo, que es como un amor más familiar. Oye, somos amigos, somos familia. Cuando Jesús le dice, ¿me amas?, le está preguntando, ¿me amas de verdad con un amor intenso? ¿Con que te vas a entregar por todo por mí? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Como queriendo decirle, sí, tú sabes que somos hermanos, somos amigos, tú eres mi Señor y todo eso. Pero no hay realmente ese amor de verdad. Por eso Cristo quiere hacer este alcance con Pedro. Porque para amar al Señor, uno tiene que amarlo y no quererlo. ¿Me entiende? Usted puede decirle, Señor, te amo, pero a lo mejor con ese amor de familia, de amigos, de amistad, pero no con ese amor de verdad que el Señor ha producido en nuestras vidas. Cristo le está preguntando a Pedro, y de la misma manera nos pregunta a nosotros si realmente le amamos. ¿Ustedes saben cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ay, que no escuchan por eso. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento que proviene del primero es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer gran mandamiento, hermanos, es amar al Señor. ¿Con qué? Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Eso es amar al Señor por sobre todas las cosas. Es que Él sea lo primero y lo primordial en nuestras vidas. Pero Pedro le responde, no le responde 1,000 pesos en la bolsa. Ahí está pasando, vamos a ver. Pedro le responde, te quiero, te amo, pero con menos intensidad. Hermanos míos, lo que nosotros debemos entender es que el Señor quiere que le amemos, pero de verdad, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Por eso Pedro en algún momento le dice, Señor, tú sabes que te quiero.
Pero el Señor no estaba esperando esa respuesta. Estaba esperando que Pedro realmente le dijera: Señor, te voy a amar con toda mi vida. Y usted me va a decir: pero ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia profunda. ¿Sabe por qué a veces nosotros no amamos a nuestro prójimo? Porque tenemos este sentimiento de afecto, de amistad, pero no realmente el amor que Dios ha derramado en cada uno de nuestros corazones. ¿Me amas? Y pregunta el Señor a cada uno de nosotros: ¿realmente me amas? Este es el primer y gran mandamiento: amarás al Señor por sobre todas las cosas. De hecho, todo el Nuevo Testamento nos habla de esto, hermanos míos. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. La preeminencia del amor. Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logro trasladar montañas, pero me falta amor, nada soy, dice Pablo. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Hermanos míos, el amor del Señor, o que ha derramado el Señor en nuestra vida, tiene que estar activo en nuestro corazón. Podemos saber mucho, podemos hacer mucho, podemos profesar mucho, podemos hablar mucho, podemos trabajar mucho, pero si realmente no hay amor hacia Dios, es en vano. Es en vano. Y el amor significa entregarse por completo. Por eso, hermano mío, hay gente que dice amar a Dios, pero le hace daño a su prójimo. Por eso hay hermanos que dicen amar a Dios, pero son capaces de destruir a su propio hermano. Es fácil decir amo a Dios, pero el amar a Dios va en consecuencia con amar a mi prójimo. ¿Realmente amamos al Señor? 1 Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Si alguno no ama de verdad al Señor, quede bajo maldición. Y usted me va a decir: ¿cómo sé si realmente amo al Señor? Ansiamos, hermano, escuchar su palabra y temblar ante ella con reverencia, o nos da lo mismo escuchar. Si usted anhela escuchar la palabra y temblar cuando Dios esté hablando a través de ella, es porque usted ama al Señor. Pero si le da lo mismo lo que están diciendo, lo que está escuchando, es porque usted no tiene ese afecto con el Señor. Si usted desea estar ante su presencia y disfrutar de su comunión, es porque usted ama al Señor. Pero si a usted le da lo mismo orar, le da lo mismo comunicarse con el Señor, es como hoy día a ver, el partido es primero, ya después oro. Es cuando le estamos dando prioridades a otras cosas, es porque realmente no estamos amando al Señor. Queremos que toda nuestra vida sea invertida para su gloria, que todo lo que hagamos, que todo lo que somos sea consagrado para Él. La Escritura dice: todo lo que nosotros debemos hacer es para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Hace poco me escribió un hermano de otro lado y me decía lo típico que siempre preguntan: si me tomo un vasito de chicha, ¿es pecado? Y el pastor: hermano, si te vas a tomar ese vasito de chicha para la gloria de Dios, hazlo. Si te vas a tomar ese vasito de chicha para tu carne, no lo hagas porque es pecado. Ay, qué pesado. Dice la Escritura: todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Todo, hermano, todo, nuestra vida, nuestro interior, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo
todo lo que nosotros hagamos es para que su nombre sea exaltado. Y así se demuestra que realmente amamos al Señor. Amén. Anhelamos nosotros Sí, Señor. en nuestro ser un sacrificio vivo y presentarnos ante Dios. O nos da lo mismo. Ay, que el Señor mira el espíritu, no mira el cuerpo, no mira la carne. No, el Señor mira todo nuestro ser. Y alguien me va a decir, pero pastor, somos pecadores. Eso es imposible para nosotros hacer todo lo que usted está diciendo. Es imposible hacerlo. Y yo le voy a responder, sí, es imposible. Con nuestra fuerza es imposible. Pero la Escritura dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios sobre nuestras vidas. Por lo tanto, ese amor se puede manifestar a otros. Así es, Señor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Van a tener que venir a discipulado. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? No lo busquen doble. Amor. Siempre anhelamos presencia, anhelamos lengua, anhelamos fuego, anhelamos bautismo, anhelamos un montón de cosas. Pero nunca, hermanos, que se desarrolle el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 dice amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Y el primer fruto es el amor. El Espíritu Santo produce ese amor para que nosotros amemos al Señor y nos entreguemos por completo y también podamos amar a nuestro hermano, por muy pesado que sea, por muy que me caiga mal. No importa, eso queda de lado, pero el Señor produce el amarlo. Gloria a su nombre, Señor. El Señor está haciendo con Pedro lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, dándonos a demostrar cuál es el fundamento de nuestra vida. ¿Usted ama al Señor? ¿Y por qué le ama o por qué lo ama? Con todo ¿Ya? mi corazón. ¿Por qué lo ama? Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. Si hay amor en nosotros hacia Él, es porque ese amor se derramó en nuestro corazón primeramente. ¿Cómo no amar? Amén. Y así Dios empieza a restaurar la vida de Pedro, restaurando su corazón, haciéndole entender que Pedro tenía que transformarse en un hombre que amaba al Señor, no que le quería. Escúcheme bien, no que le quería, sino que le amaba. Y amar es entregarse por completo, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras fallas, con todo entregarnos ante Él. Y usted me va a decir, pastor, pero es que si le fallé al Señor, ¿usted cree que el Señor me va a seguir amando? Aún así te sigue amando. Pero es que le he fallado tanto al Señor que no me da cosa mirar el cielo, ahora estoy mirando el suelo. El Señor lo que quiere es levantar tu mirada, es levantar tu corazón, es levantarte. ¿Sabes por qué, hermano mío? Porque aquí viene el tercer punto que Jesús trata con Pedro. Porque Él nos ha demostrado su misericordia y su amor, pero con un propósito. Y ese propósito, hermanos míos, es el poder servirle. Amén. Servirle. Nuestro Señor no se quedó en analizar una disposición interna en el corazón de Pedro, sino que Cristo lo motiva al servicio, a retomar el ministerio que aparentemente pensaba dejar.
O al menos tenía dudas de que si podía seguir o no. Y ahí más de alguno decía, está hablando del ministerio, está hablando del pastorado. No tiene nada que ver conmigo. Hermanos míos, no se trata solamente del pastorado. Amar a Dios, hermanos míos, nos va a llevar a servirle a Él. ¿Quién ama realmente al Señor no va a poder permanecer sin servirle? En otras palabras, debemos ser antes que hacer. Es decir, necesitamos ser adoradores, pero que aman a Dios. Necesitamos ser discípulos, pero que aman a Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres, pero que amen a Dios de verdad. Sí, Señor. Ante cada respuesta de Pedro, Jesucristo le exhortó a cumplir una misión que le fue encomendada. Y con esto restauró el ministerio de Pedro. Cuando el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro le decía, Señor, te quiero. Y el Señor, ¿qué le decía? Apacienta mis ovejas. Ahí está restaurando, está levantando el llamado de Pedro, que era ministrar a la iglesia, enseñarles a través de la palabra, apacentar, pastorear. Y vuelvo a decir, usted estará pensando, pero es que eso va con los pastores. No tiene que ver solamente con los pastores, hermano mío. El servicio es general a toda la iglesia. Porque si es cierto, algunos están llamados a pastorear, algunos están llamados a enseñar, pero otros están llamados a servir, otros están llamados a educar, otros están llamados a levantar a nuestros hermanos. En cada momento, en cada situación de nuestra vida, hermanos, tenemos que estar dispuestos a servir. Jesucristo lo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo. En el caso de Pedro, como dije, fue predicar la palabra. Santo, santo, santo. Y en cuanto a nosotros, cada uno de nosotros ha recibido un ministerio de parte del Señor. Cada uno de nosotros ha recibido un llamado de parte del Señor. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Ah? Reconciliación. Hemos sido todos llamados a reconciliarnos. Y usted me decía, yo con el Señor. No, el ministerio de la reconciliación es que si alguien ha caído, levantarlo, ayudarlo, apoyarlo para que se levante y se vuelva a reconciliar con el Señor. Ese es el llamado de la iglesia. No es el llamado solamente de los pastores, es el llamado de la iglesia. La Escritura dice bien claro en 1 de Juan 4, 20-21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Sí. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es, Señor. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Sabe lo que significa aborrecer en ese contexto? Gracias, Jesús. No amar como debemos hacerlo. Señor. ¿Usted ora por su hermano? Sí. ¿Usted clama por su hermano? ¿O solamente clama por sus peticiones? ¿O por sus dolencias? ¿O se acuerda solamente de su familia? Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Este mandamiento va dirigido a la iglesia, no a los pastores. Hay hermanos que son ociosos. Amén. ¿Qué significa ser ocioso? Que no hacen nada. Así es, Señor. Que llegan cuando está todo hecho. Ten misericordia, Señor. Un ejemplo. De otro lado, no de acá. Un ejemplo. Hermano, vamos a hacer una celebración y vamos a tener comida. Nos faltan los hermanos que llegan al término. O sea, cuando está todo preparado. Porque no les gusta poner silla, porque no les gusta poner vaso, porque no les gusta servir, les gusta solo comer. Son ociosos. No hacen nada. Gloria perfecta. No hacen nada. A esos hermanos hay que motivarlo. La iglesia tiene que motivarlo. Ya, pues hermano, llega temprano para que seas parte del culto, para que seas parte de la comunión que estamos teniendo. Gloria. Hay hermanos
hermanos, que no les gusta servir, sino que les gusta ser servidos. Así es. Pero esto no honra al Señor. Sí, Señor. Tenga piedad y misericordia. Estamos llamados, hermanos, a motivarnos el uno al otro, Sí, Señor. a pegarnos en el codo. Yago, despierta. Yago, ¿en qué momento nos movemos? ¿En qué momento servimos al Señor? Y usted me va a decir, servir al Señor es venir, pararse, predicar o tocar o coordinar. No, servir al Señor es estar orando, es entregar una palabra, es estar dispuesto, es llamar por teléfono. Generalmente siempre se le reclama a los pastores que el pastor no me llama, es que el pastor tiene que llamar a la congregación. ¿Y usted no puede llamar? Sí, es también su deber. Escúchelo bien, es su deber. Preocuparse también por el hermano que a lo mejor no ha visto. No, es que el pastor lo tiene que hacer. Si el pastor no lo hace, nadie lo hace. No, hermano, el llamado de nosotros es motivar a los ociosos, es levantar a quien está caído, es preocuparnos por los demás. Les voy a contar una historia que sale en Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Este personaje quería salir a arrancar. Dios lo llama a un ministerio, a ser parte de la obra, y quería tirar la esponja. Pablo manda una carta y le dice, vayan y péguenle su mahuachi a Arquipo para que despierte, para que no deje de lado el ministerio que el Señor le había entregado. Ese llamado es para cada uno de nosotros, hermanos míos, a levantar a los nuestros, a despertar a los nuestros, a que el Espíritu Santo da testimonio cuando alguien está tirando la esponja o quiere soltarse del Señor. El Señor nos muestra, el Señor a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la mirada de nuestros hermanos nos muestra cómo están espiritualmente, y es nuestro deber preocuparnos por ellos. Así, Señor. Y alguien me va a decir, pastor, es que yo no sé cuál es mi don. Es que yo no sé qué hacer. La Escritura dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos recibido al menos un don. Amén. Yo no sé, todos hemos recibido al menos un don. También en 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, nadie puede decir que no ha recibido algún don de parte de Dios. Y si usted no sabe cuál es su don, pregúntele al Espíritu. Señor, muéstrame. Señor, háblame, dime cuál es mi don para poder servir en Él. Pero hay algunos que llevan años en otro lado, años, y están ahí echaditos. No, hermano, estamos llamados a servirnos, estamos llamados a ayudarnos, estamos llamados a motivarnos, estamos llamados a levantarnos. Estamos llamados a reprendernos en algún momento, a exhortarnos, a cuidarnos. Amén. Así es, Señor. Un corazón que permanece sin servir al reino de Dios es un corazón donde realmente no está el amor del Señor. De la misma forma que Cristo le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. De la misma forma el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿me amas? Sírveme. ¿Me amas? Sírveme. Y déjeme preguntarle algo. ¿El Señor necesita nuestro servicio? ¿O son mis hermanos los que necesitan el servicio? Cuando el Señor le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Sírveme. Amén. Cuidando y ayudando a los míos. El Señor no necesita mi servicio. Son mis hermanos los que necesitan mi servicio. Y como ellos son parte del reino, lo estamos haciendo para Él. A Pedro le tocaba alimentar las ovejas, pero a cada uno de nosotros hemos tenido un llamado especial.
No todo el que esté participando en un servicio ama realmente a Dios, pero todo aquel que ama realmente a Dios se va a dedicar a servir a sus hermanos. Quizás no en una actividad visible como un culto el domingo, pero a lo mejor usted sabe que hay algún hermano cerca de su casa que está enfermo y usted pasó en la semana sin que yo supiera. ¿Cómo está? ¿Bien? Ah, qué bueno. Me preocupé por ir a verlo. No necesita ser visible. Puede que a lo mejor alguien esté hospedando a alguien que se quedó sin techo. Puede que alguien vaya a visitar a algún hermano enfermo que está en un hospital o en su casa. Quizás alguien como mi hermana Verónica dobla sus rodillas trabajando arduamente en oración. Eso es servicio, hermanos míos. Intercede constantemente por su hermano. Alguien a lo mejor, no sé, por ahí supe, se le cortó el gas a una hermana. No lo voy a decir públicamente o por micrófono, pero voy y le compro el gas, calladito. Eso es servir. O una hermana que sabemos que no tiene plata para el remedio y uno va y se lo compra. Y no necesito decirlo, porque el Señor lo está mirando. A eso el Señor nos ha llamado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hay hermanos que son dadivosos y que dan callado. No diga que yo di tanta plata. Ahí está, calladito, etcétera, etcétera. Hay algunos hermanos a lo mejor que están ofrendando para misioneros. Están dando ofrenda y callado, nadie lo sabe. Amén. Pero eso es servir, hermanos míos. Amén, amén. Bendito eres, Señor. Hay tanto por hacer. Siempre ha sido verdad que la misa es mucha y los obreros pocos. Pero realmente amamos al Señor. Si es un sí, cumplamos su ministerio. Y el tiempo es ahora, ya. No mañana, no pasado. No el próximo año. Por ahí yo he escuchado de otros lados que alguien siempre dice: cuando resuelva mis cosas me voy a poner a cuenta con el Señor. Eso es nunca, porque nunca resolvimos nuestras cosas. ¿O sí? Yo lo he escuchado, vuelvo a decir, no de acá. No, cuando yo me ponga a cuenta con mis cosas voy a seguir al Señor. O sea, te perdimos. Porque siempre tenemos algo que hacer. Algunos me dicen: no, cuando solucione todos mis problemas voy a servir al Señor. O sea, nunca, porque siempre vamos a tener problemas. ¿Dónde encontramos esta motivación para servir? En el Evangelio, hermano. Ahí encontramos esa motivación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo lo que hacemos es porque Cristo ha pagado el precio por nosotros. Miremos el ejemplo de Pedro. Luego de ser restaurado, luego de recibir el Espíritu Santo, vemos un milagro. Pedro ahí en Hechos capítulo 4 aparece testificando frente a un consejo de ancianos donde estaba Ananías y Caifás, los que crucificaron a Cristo, los que vieron cómo Pedro le negó. Ante ellos estaba predicándoles la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y diciendo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando a Pedro le dicen: oye, tú le negaste, te vamos a meter preso si no te callas, Pedro le dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Yo prefiero obedecer a Dios. Y esos mismos hombres que lo escucharon, que lo vieron negar al Señor, hoy día lo estaban viendo testificar el nombre de Cristo. Y eso fue hasta el fin de su carrera.
Pedro quedó marcado por la misericordia y la hermosa restauración que experimentó. Sin duda Pedro cayó vergonzosamente, pero se levantó de nuevo. Únicamente después de un arrepentimiento de corazón y de lágrimas amargas, pero se levantó de nuevo. No fue dejado a las consecuencias del pecado, ni rechazado para siempre. Y la misma mano compasiva que lo levantó es la misma que te quiere levantar a ti y a mí. ¿Pero para qué? Para que nosotros le amemos de verdad. Si el Señor hoy día nos preguntara, ¿me amas? ¿Qué le va a responder usted? Sí. Te voy a amar o te voy a amar, o te amo de verdad, entregándome por completo, dándome para el servicio, levantándome, a pesar que he caído, me levanto una vez más en tu fuerza, Señor, para seguir siendo útil en tus manos, porque para eso nos llamó el Señor. A eso se le llama restauración. Porque Dios nos restaura, nos levanta, no para ser los mismos, sino para que Él se glorifique en nuestra vida. Y Él se glorifica en nuestra vida, no en el cielo, sino que entre medio de mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a servir? ¿Estamos dispuestos a entregarnos por completo? ¿Estamos dispuestos a amar de verdad al Señor? Y no decirle como le dijo Pedro, te quiero, sino que realmente decirle, Señor, te amo. Te amo de verdad. Y amarte es entregarme por completo. Sin condiciones. Porque para eso somos buenos, para poner condiciones. Señor, si me pagan las cuentas, yo te sirvo. Señor, si me soluciona este problema, yo te sirvo. Señor, si restaura mi matrimonio, yo te sirvo. Y empezamos a ponerle condiciones al Señor. Si vamos a amar a Dios, es sin condiciones. Y téngalo por seguro que cuando usted comienza a amar al Señor de verdad, Dios va a hacer la obra en su vida y en los suyos. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos míos. Esta es la enseñanza que el Señor quería impartir hoy día. Y cuando el Señor le pregunta a Pedro, ponga su nombre. Juan, Fabiola, Verónica, ¿me amas? Y nuestra respuesta tiene que ser sí, Señor.